Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Importante que os suscribáis al canal para que así podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando del día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar de martes a viernes de 6 a 7 de la tarde hora española, que como siempre agradecemos y mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante, fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Kunga Dechen, que es profesora de yoga y terapeuta de sonido. Kunga, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada, como siempre. Yo lo sé, yo lo sé. Carolina Aguado, que es astróloga y terapeuta floral. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas Y gracias. tenemos también a Claudia Martínez, que es psicóloga especializada en trauma. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien aquí. Pues si estamos listos, vamos al tema de hoy que estábamos comentando, que es un tema muy potente. ¿Y cuánto sufrimiento trae de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que poco ayuda en nuestra vida este tipo de emociones. Y vamos a hablar de la culpa, que es una emoción que al parecer mucha gente no puede dejar de sentir, ¿no? Así que vamos a empezar por una pregunta que se me hace muy interesante, Gunga, y es, ¿por qué piensas que nos sentimos culpables? ¿De dónde viene esa culpa? Bien, la culpa está conectada con hechos del pasado, ¿vale? Entonces también tiene que ver con acciones nuestras, acciones de los demás y con el sentido este de juzgar, ¿no? De lo que está bien, lo que no está mal, lo que está mal y lo que tenemos nosotros también de nuestras creencias en función de los valores que nos han transmitido y ese tipo de cosas. Entonces, por una parte están nuestras acciones, ¿no? Que pertenecen a nuestra vida y luego también lo que tenemos en torno al clan, familiar y todo lo que nos viene un poco pues de cosas que no dependen tampoco de nosotros, ¿no? Ujú. Y fundamentalmente eso, una relación, hay un apego al pasado, como que tenemos necesidad de culpa para sentirnos un poco víctimas. Entonces, como un tema ahí adictivo, Ok, necesidad pues de culpa. importante, ¿no? Dos puntos importantes, pasado y juzgar, ¿no? Que tiene mucha relación con la culpa. Carolina, ¿por qué nos sentimos culpables? ¿De dónde viene esa culpa? Bueno, desde donde yo trabajo, desde la herramienta que yo trabajo, nosotros partimos de la base de que al final esto es una encarnación. Entonces, de alguna forma, en el momento en el que naces, hay un ámbito familiar, sobre todo que te rodea, un clima familiar, hay una pequeña identificación poco a poco con principios, creencias, incluso a nivel social, cultural, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que mi familia valora como que está bien, como lo que no está bien. Entonces, de alguna forma podemos decir que la identidad o la personalidad que se va construyendo a nivel de Carolina, humano, va de una manera inconsciente como construyendo patrones de comportamiento que van a ser bien aceptados o convencionalmente bien aceptados o no. Desde ahí, en el momento en el que de alguna forma podríamos decir, en astrología decimos que nuestro sol, nuestra esencia, lo que nuestro corazón nos dice, nos pide, nuestro ser interior, entra en conflicto con lo que fuera, de alguna forma se nos puede estar reclamando o demandando, pues ahí es cuando surge la tensión y la culpa. Ok, Entonces, cuando yo decido hacer una cosa de una manera diferente a la establecida o esperada, de alguna forma hay una especie de lucha interna, muchas veces, de lo que debería de haber hecho, pero lo que realmente a lo mejor mi propio ser interno me pide. Eso ujú, por un lado. Y luego por otro lado también porque al final estamos rodeados, en astrología hablamos del elemento agua, del mundo emocional, del mundo afectivo, y de alguna forma todos yo creo que sabemos cuándo haciendo lo que hacemos vamos a ser admitidos en un grupo determinado, nos van a querer, nos van a admitir, y cuando, si nos salimos un poco de la norma o de lo establecido, pues puede aparecer un conflicto, un desafío de quedarnos solos. Y eso también influye mucho a la hora de hacer una cosa, de hacer otra, y sentir culpa o no. ok, pues interesante lo que estás comentando, aunque yo me preguntaría, ¿la culpa tiene que ver con lo que hacemos o que pensamos que pudimos hacer otra cosa?
Ahora desarrollaremos esto porque tiene mucho que ver, pero interesante. Claudia, ¿tú qué piensas? ¿Por qué nos sentimos culpables y de dónde viene esa culpa? Mira, yo lo veo desde es un mecanismo adaptativo, ¿no? Que tenemos los seres humanos para regular nuestros comportamientos y son unos códigos que tenemos internalizados desde pequeños, como ellas un poco comentaban. Entonces, todo depende un poco o sea, tiene una función positiva, la culpa, que es darnos cuenta, responsabilizarnos de nuestros actos, ¿no? O sea, si yo me siento mal, yo tomaré conciencia y pediré perdón, ¿no? A la otra persona. Y entonces me permite como responsabilizarme y cambiar. Esto sí lo veo desde la parte funcional positiva, ¿no? Pero si lo veo desde la parte disfuncional, sí que sale esta voz crítica, este juez interno que me machaca y me dice lo que debería haber hecho. Y mi diálogo conmigo misma o conmigo mismo es totalmente, bueno, va súper mal, ¿no? Para mi autoestima y me pone en esta posición de víctima en lugar de tomar conciencia, responsabilizarme, como sería su parte más funcional, ¿no? Entonces, Pues bueno, importante lo que estás comentando, aunque más adelante también veremos en el programa que hay mucha diferencia entre culpa y responsabilidad, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es hacernos responsables de algo, que es la parte, digamos, más inteligente a nivel emocional, digamos que es el hermano mayor de la culpa, ¿no? Y otra cosa es sentirnos culpable, que es lo que mucha gente hace y que sirve realmente para poco. Pero ahora lo veremos. Yo pienso sinceramente que la culpa viene más bien del desconocimiento de cómo funciona la experiencia humana, ¿no? O sea, si yo tengo la ilusión de que puedo hacer las cosas mejores, ahí va a venir culpa. Pero sí, cuando me doy cuenta que en realidad no pude hacer las cosas mejores, que es algo que a mucha gente le cuesta entender, que lo que hizo sí, fue lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento, la culpa desaparece. Pero ahora vamos a sí. ahondar en eso. Kunga, ¿sirve para algo sentir culpa? ¿Y cómo nos afecta? Yo personalmente creo que no. La culpa, la connotación que tiene en sí la culpa siempre para mí es negativa. Entonces, no sirve de nada y lo que hace es que bueno, en primer término es que se somatiza en el cuerpo, ¿vale? Ya tiene su consecuencia a nivel físico, que aunque no lo achaque, pues yo qué sé, puede ser pues, irritabilidad, tristeza, hastío, o sea, muchos estados ahí depresivos y tal vienen ahí porque hay un rodaje, ¿verdad? De una mezcla de emociones ahí destructivas, de sentimientos de culpa, que es que es una de las más potentes a nivel negativo. Y es que la culpa es que la veo como horrorosa. Y por supuesto que no sirve de nada. O sea, en primer término que se somatiza en el cuerpo y luego ya mentalmente o sea, no deja que se exprese todo el potencial que tú tienes, no te deja, también como ha dicho la compañera, ¿no? No conectas con lo que tú eres, tu esencia, estás como viviendo algo que no te apetece o que no. Entonces, por supuesto que no sirve, tiene sus consecuencias físicas y quizá también está eso, viviendo una vida que no es la que tú quieres. Y lo que tú has dicho, que me parece también muy, muy importante, es que he vivido, la experiencia que he tenido era la mejor posible que me permitía en ese momento. O sea, era como una partida de cartas. Con las cartas que me han tocado, estoy jugando lo mejor que puedo, ¿vale? Entonces, de eso se trata, Claro, de darte esta licencia, ¿no? claro, es que cuando realmente entendemos esto, sí lo creemos, porque hay gente que no lo cree, ¿no? Hay gente que sigue pensando que pudo hacer otra cosa, que está muy bien. Pero cuando te das cuenta que en realidad, con las herramientas que tienes en el momento presente, que es donde vives, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿qué culpa de qué? Si no puedes hacer otra cosa. Sí, claro, mañana que sepa lo que hice hoy, podría hacer otra cosa, sí, pero eso es mañana, no hoy, ¿no? Entonces, Claro. eso es algo que nos cuesta, pero muy... Y lo que estás comentando respecto a la vibración que generas cuando sientes culpa, hay que hacerlo consciente, porque no nos damos cuenta de lo que estamos creando cuando tenemos esa sensación, ¿no? Así que importante. Carolina, ¿tú qué piensas? ¿Sirve para algo sentir culpa y cómo nos afecta? Bueno, a ver, yo diría que en parte a veces es inevitable. O sea, en el propio proceso de individuación que vivimos durante toda nuestra vida es que nacemos dentro de vuelvo otra vez a lo mismo, de un entorno que de alguna manera yo diría que es muy competitivo,
últimamente. Entonces hay una serie de cotas que tienes que llegar a nivel de comportamiento social, afectivo o incluso en un momento determinado profesional. Entonces, en el momento en el que tú no cumples con toda esa serie de niveles que se te exigen desde fuera, hay una especie de sensación de culpabilidad porque no he llegado a hacer lo que debería haber hecho. Entonces, desde ahí es verdad que en astrología siempre todo esto está referenciado mucho en el elemento tierra, en toda la parte de productividad. Uno tiene que empezar un poco a darse cuenta de que tienes que quedarte conforme con haber hecho lo mejor que estaba, lo mejor que has podido y lo mejor que estaba en tu mano en ese momento, con respecto a las herramientas que tenías. Ahí esa parte de culpa, podríamos decir que de alguna manera se vuelve más blandita, se debilita, pero también al mismo tiempo creo que es un elemento imprescindible para uno darse cuenta dónde está y hacia dónde quiere ir. Hay momentos en nuestra vida de ruptura o llamémoslos de crisis, a veces existenciales, que de alguna manera son puntos de partida para que quizás puedas tomar unas decisiones hacia otra dirección. Hay muchas veces que no puedo más y ese no puedo más te permite abrir otra vía que de otra manera yo creo que sería a veces complicado llegar. Entonces, en astrología trabajamos mucho los procesos en un trabajo, es un trabajo alquímico que tiene que ver con disolver y coagular, disolver la identidad que yo tenía hasta este momento o quien yo creía que era o lo que creía que quería en esta vida para coagular una nueva identidad de lo que soy desde un lugar diferente. Ok, pues totalmente de acuerdo, Carolina, en que a veces es inevitable y yo diría que necesaria, ¿no? Pero es necesaria hasta donde es necesaria. Me refiero, uno tiene que decidir si la sigue usando para crecer o ya lo entiendo y ya dejo la culpa a un lado. Me fue importante, me fue necesario, precisamente para darme cuenta de lo que no quiero ser o de lo que no soy y la trasciendo. Porque si la seguimos usando día tras día, como la siguen usando la mayoría de personas, se puede volver muy complicado vivir desde la culpa, pero es muy importante lo que estás comentando. Claudia, ¿tú qué piensas? ¿Sirve para algo sentir culpa y cómo nos afecta? Yo creo que, como dicen mis compañeras, las sensaciones son muy negativas, son de no respetarme lo que yo soy, lo que yo quiero, sino adaptarme a la sociedad, lo que se espera de mí, según mi familia, según mis creencias, según el entorno, ¿no? Y es ir en contra de mi esencia, ¿no? Y por esto, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Porque estás todo el rato estresado por querer llegar a ser una cosa que crees que debería ser, ¿no? Porque si no me siento culpable y tendré remordimientos, ¿no? Y también por esta falsa sensación de control, ¿no? De pensar que si hubiese hecho algo diferente, todo hubiese sido diferente, hubiera podido salvar a alguien, hubiera, ¿no? Y hay que soltar eso, ¿no? No. Claro, Claudia, es que, a ver, aquí, Kunga, el problema no es sentir culpa, ¿vale? Porque yo creo que todos en algún momento la hemos sentido o la sentiremos, ¿no? Por más Claro. trabajados que estemos. El problema es cuando te anclas. El problema es que sentimos culpa por tantas cosas, por tantas situaciones y tanto tiempo, que, claro, cada vez que recordamos algo en el pasado que nos ha dolido, lo hemos hecho o hemos pensado que lo hemos hecho mal, que lo podríamos hacer diferente, claro, vamos cargando 50.000 culpas que hacen muy complicado vivir bien, ¿no, Kunga? Sí, además, el otro día estaba viendo un vídeo de Enrique Corbera sobre la culpabilidad y es como que se activa, la culpabilidad reactiva heridas que tú tienes del pasado, ¿no? Y esa adicción que tenemos al sufrimiento, porque como nos auto boicoteamos, ¿no? No queremos, algo en el fondo de nosotros nos hace como no considerarnos merecedores de ser felices o de sentirnos bien o de tener prosperidad, de tener una familia, de tener cosas que luego por otra parte en el mundo espiritual consideramos como materiales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la culpa tiene esa adicción, pero está bien reconocerla y como dices, no anclarte. O sea, reconocerte y reconocerla, identificar ese pensamiento también, ¿no? Cuando teníamos el programa de las preocupaciones, identificar eso, que es un tipo boicot, y dejarlo ahí, y no dejarte arrastrar otra vez como lo mismo, y ese enganche de tal y culpabilidad, porque es que siempre al final nos recuerda a cosas que
que tenemos ahí esas carencias. Bien puede ser de eso, de que no, de experiencias del pasado que no, consideramos que no hemos hecho bien, de autoexigencia que tenemos. O sea, la base es identificarlo y no enredarte en eso, trascenderlo. Pues yo creo que es por ahí, ¿no? Carolina, pongamos algún ejemplo que a la gente les encanta. Hazte cuenta que tuviste un problema con tu padre, le dejaste de hablar, discutisteis y él muere, ¿no? Y tú te sientes obviamente muy culpable por eso, pero el problema no es lo que haya pasado en el pasado. El problema es que cada vez que lo recuerdas, lo traes al presente, lo vuelves a vivir y lo vas acumulando, porque así como tuviste esa situación negativa para ti, han habido muchas situaciones en tu vida que sigues experimentando en presente cuando fueron en el pasado y sigues sintiendo culpa, ¿no, Carolina? A ver, desde el lugar que yo trabajo, el pasado crea una imagen o una identidad de lo que yo soy, que precisamente muchas veces limita las posibilidades de avance o de evolución o de vivir la vida de otra manera diferente. Esto cuando somos pequeños no pasa nada, porque memoria tenemos de segundos. Entonces, los segundos ya directamente nos olvidamos del pasado. El problema es que, como está diciendo mis compañeras, te trae algo del pasado, pero realmente lo trabajamos como si fuera presente, porque si está aquí es para trabajarlo ahora. El tema precisamente es tomar responsabilidad respecto a lo que no hice. Entonces, o cómo lo hice, porque claro, si en el ejemplo que tú me estás poniendo, desde ese punto de vista, si yo no existe la pelea en sí, existe la confrontación de dos puntos de vista diferentes. Muchas veces evitamos el conflicto porque hacemos prevalecer o priorizar un estado de armonía exterior que realmente interior ya no está, el desequilibrio ya está, porque o hago lo que tú me dices o entonces las cosas están mal, pero desde otro punto de vista lo que yo quiero hacer tampoco lo estoy haciendo. Entonces el conflicto ya está creado. Ahí lo que hay que trabajar es, ¿hubieses hecho algo diferente? ¿El qué? Lo que tu padre te dijo y cómo te hubiese hecho sentir a ti. ¿En qué lugar te hubieses quedado tú? Entonces desde ahí podríamos decir que se empieza a aflojar, a disolver esa creencia, que son además principios y creencias muy, muy, muy inconscientes, porque cuando trabajamos la astrología ya hay patrones que desde los 9 meses de embarazo de mi madre, yo desde la tripa, por el cambio de temperatura corporal de mi madre, por el cambio del ritmo cardíaco, si ocurría algo en el entorno o ocurría algo en mi familia, si mi madre lo percibía o lo oía, el bebé ya desde dentro dice, ¿qué está pasando ahí fuera? Por lo tanto, ya se van activando reacciones nuestras Ok, en ese sentido. y es interesante que comentes esto, Carolina, porque es cierto que mucha gente piensa que tenemos muchos patrones heredados, aprendidos, transgeneracionales, y puede ser cierto, ¿no? No me voy a meter en eso ahora. Pero también es cierto que tenemos la inteligencia suficiente, eso creo, para ver qué patrones vibran con nosotros y qué patrones ya no vibran con nosotros. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy en una educación, en una sociedad que me está enseñando a sentirme culpable porque es la realidad, pero llega un momento que yo digo, vale, ¿quiero esto? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Me sirve para algo a mí? No, pues a cambiarlo. O sea, no tengo que nacer con culpa, crecer con culpa y morir con culpa. No, quizá nazca con culpa heredada, crezca con culpa aprendida, pero llega un momento que digo, ya está, ya no quiero más culpa porque no sirve para nada y además no ayuda en nada, ¿no? Pero es interesante lo que estás comentando. Claudia, ¿tú piensas que el problema es sentir la culpa o el problema es que sentimos culpa todo el tiempo por muchas cosas? Sentir la culpa o sentir la culpa. O que la mantenemos en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo ese Sí, recuerdo de mi padre y siento culpa una vez, pero ya no siento culpa sí. ahora porque ya fue. Claro, no, el problema es cuando estamos en bucle, otra vez experimentando una y otra vez esa culpa, ya que eso no nos aporta nada, nada positivo, ¿no? Sino estrés, remordimientos y, bueno, pues autocastigarme, autoflagelarme de lo que podía haber sido para, no sé, para sentirme mejor, pero no nos aporta ningún cambio, ¿no? Es Mm. que es la cosa, ¿no? Estamos ahí como resignados a sentir esa emoción que es tan terrible a todos los niveles, ¿no? Mm, Mental, emocional y energético o físico, vibracional. energético. Y no nos damos cuenta que estamos creando una realidad que no queremos que venga porque no va a venir nada bueno de esas emociones, ¿no? Mm. Ahora, un punto, Kunga, que ha salido antes, que se me hace muy, muy importante. Culpa versus responsabilidad. O sea, parecen parecidas, pero no tienen nada que ver, ¿no?
Nada, nada que ver. La responsabilidad, o sea, la culpa, fíjate, la culpa tiene que ver con un poco de sentimiento infantil, de me siento culpable, víctima, me han hecho esto, tal. O sea, me siento, hago culpable a los demás, como de mi desgracia y tal, ¿no? Tiene un punto ahí infantil. Y la responsabilidad, por contra, es como un punto de madurez y de evolución, ¿verdad? O sea, son como la antítesis. Entonces, la responsabilidad implica que el trabajo está en ti, que tú eres el que tiene el poder para cambiar las cosas, para cambiar cómo tú te sientes, que tú al final, como has dicho antes, nos movemos también por resonancia con gente y con situaciones, que tú lo que creas, que al final no te viene nada porque tú eres súper desgraciado y tal. O sea, en la vibración que tú estés es lo que tú estás pidiendo al universo que te llegue. Entonces, la responsabilidad implica trabajarte tú, intentar mejorar y mejorar. Es que no me gusta la palabra esta así como de exigencia, mejorar, debería, tal, sino sentirte tú mejor, trabajar tus traumas, lo que te hace sentirte infeliz y a partir de ahí todo lo que hay alrededor tuyo va como también se va como a mover y se va a hacer más afín a ti, a tu vamos, a tus necesidades y a tus aspiraciones, a lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, Ok. responsabilidad necesaria 100%, porque que si no, nos Ujú. quedamos siempre así. Sí, pero Carolina, comentando lo que dice Kunga, hay que diferenciar muy bien la culpa a la responsabilidad, ¿no? En astrología, sobre todo el tema de la culpa y la responsabilidad, culpa sobre todo tiene mucho que ver con todo el plano terrestre, con quién soy a nivel de identidad humana. La responsabilidad muchas veces hay dos puntos. Uno tiene mucho que ver con patrones inconscientes que traemos respecto a un papel de compromiso con el entorno al que yo pertenezco, por ejemplo, la familia. Entonces yo asumo una especie de compromiso de estar ahí o en cualquier tipo de entorno afectivo. Entonces, por ahí, esa parte de responsabilidad muchas veces me lleva a cargar demasiado a las espaldas, lo que hace que llegue un momento en el que hay una tensión tal que precisamente lo que hablaban mis compañeras, empieza la sintomatología física, que desde el punto de vista astrológico es el último aviso que el alma tiene para decirnos, te paro en la dirección que vas para que podríamos decir que si ves las orejas al lobo, tu actuación sea de una manera diferente. Responsabilidad en astrología lo trabajamos con el arquetipo planetario de Saturno. El compromiso en la encarnación, en el proceso de individuación del que hablaba Jung, tiene mucho que ver con uno mismo. Cuando encarnamos podemos estar en este plano, pero si yo no verbalizo, si yo no hago un gesto exterior, es como si no existiera. Entonces puedo haber reflexionado mucho, puedo meditar todos los días 10 horas, 12 horas, puedo hacer mucho consciente todo, pero si no actúo, si no hago un gesto exterior, si no expreso algo, no hay una responsabilidad, un compromiso con uno mismo. La culpa, muchas veces, por eso he dicho antes que es un poco inevitable, porque es que es un punto de inflexión, para que de alguna manera pueda hacerme responsable de mí mismo. Entonces, en ese punto yo me comprometo conmigo mismo y hay una especie de culpa hacia afuera o culpa hacia adentro. Ojo, porque los remordimientos muchas veces también de conciencia también vienen con no ser fiel a uno mismo. Entonces, ahí está la confrontación y de alguna manera la responsabilidad puede ayudar a esa disolución de esa culpa. Claro, en este caso, lo que estás comentando es como el caso de los pensamientos, ¿no? A ver, no podemos dejar de pensar. Es inevitable pensar, porque para eso está el proceso mental. Ahora, lo que no es inevitable es anclarte a los pensamientos, ponerles carga emocional y sufrir con ellos. Son cosas diferentes. Con esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, puede ser inevitable que llegue esa culpa de un momento, pero no es inevitable que la evites o que aprendas a trascenderla. Es la parte bonita y positiva de este tema, ¿no? Claudia. Importante, ¿no? No confundir culpa con responsabilidad. Exacto. La culpa, como decían, ¿no?, mis compañeras, es más desde la víctima, desde no tomar responsabilidad, ¿no?, desde el niño. Y en cambio, la responsabilidad es desde el adulto, desde hacer algo, ¿no? Porque como decía Carolina, si no hay acción, por mucho que yo reflexione y no se da el cambio, pues no. Claro, es que Ya estás está. así, ¿no?
Es que la culpa me suena a yo no fui, ¿no? Yo no fui, y la Sí, sí, me lavo responsabilidad las es, manos y ya está, ¿no? claro, y la Y bueno, responsabilidad, es muy cómodo. Por una parte ya me va bien hacerme la víctima y no responsabilizarme, le paso la pelota al otro y yo me quedo tan tranquila con mi vida, ¿no? Que aparentemente estoy tranquila en mi estado, pero en realidad internamente no es así. Porque para mantener la calma externa tengo un volcán interior, ¿no? Que está interno que no me puedo autoengañar a mí, ¿no? Aunque dé el pego hacia el pues exterior. para que nos sigan los oyentes, pongamos un ejemplo, Kunga. Yo te pido prestado, por ejemplo, el coche, tú me lo prestas y lo choco. Y yo me siento súper culpable y te lo devuelvo. No, perdón, de culpable nada. O sea, te lo he prestado, responsabilízate, lo arreglo, te pido perdón 1000 veces y te lo dejo como me lo dejaste. Eso es responsabilidad. Porque a veces en la carta de la culpa es muy cómoda, ¿no? Ay, me siento súper culpable, ¿no? Pero no te sientas culpable. O sea, arréglalo, acepta. Efectivamente, toma responsabilidad, sí. Pues ese ejemplo ahí tan sencillo que pones, pues también llega, implica, es que luego hay personas así como que sí, lo siento, y quedan un poco, lo siento un poco superficial, Falso. ¿no? Es un falso, ¿no? Lo siento, pero estás como que te da igual. Entonces, pues lo que tú dices, también relacionado con la responsabilidad, pues mira, me ha pasado esto, lo siento, voy a intentar arreglarlo o voy a intentar hacer algo, ¿no? Está bien. Y luego, por contra, me gustaría también decir que hay personas que hacen, quizá se ofrecen, no tiene a lo mejor mucho que ver, pero que necesitan la sensación como para sentirse útiles y como salvadores de crear una culpabilidad en el otro. Ahí como que hay una demanda, oye, yo te he prestado el coche, ¿verdad? Y tú lo has chocado, pues es como que me tienes que agradecer que te hayas chocado el coche y fíjate que has chocado y no has hecho nada. O sea, hay personas como que también desde ese punto de juez que necesitan un poco hacer culpable a los demás, porque es otro perfil, ¿no? Dentro de lo que es la culpa. Entonces, bueno, siempre el equilibrio, ni el juez acusador, ni tampoco el que pide perdón de forma insulsa y no hace nada, ¿no? Entonces, al final, siempre un poco los papeles que tenemos que estén un poco en equilibrio. Sí, importante. Y también, ya hablaremos otro programa de la responsabilidad en más profundidad, pero también hay que saber de qué hacerse responsable y de qué no, porque si no También caemos en eso. el juego de que me hago responsable por cosas que no son mi Sí. responsabilidad y no me responsabilizo de cosas que sí son mi responsabilidad, pero eso Sí. será en otro tema. Carolina, para la gente que quiera dejar de, que nos esté escuchando y diga, vale, me interesa lo que estáis diciendo, o sea, entiendo que la culpa no me sirve para nada, pero ¿cómo dejo de sentirla? ¿Se te ocurre alguna herramienta para recomendar a la gente que quiera dejar de sentir culpa? Al final, como estaba diciendo Kunga también, el primer paso tiene mucho que ver con tomar el compromiso de empezar a ser un poco fiel a ti mismo y a lo que por dentro estás percibiendo. Y desde ahí yo siempre digo lo mismo, el diálogo, la comunicación y la tolerancia respecto a distintas formas de hacer las cosas es fundamental. Hay que entender que existen tantas verdades como personas habitan el planeta Tierra. Entonces, es verdad que muchas veces esa parte de culpabilidad también implica una especie de ausencia, de presencia en el lugar o en la situación. Y como estaba también diciendo Kunga, también muchas veces culpas al otro, porque claro, hicimos esto porque tú lo dijiste. No, tú lo dijiste porque yo no dije nada. Entonces, desde ahí el poder de alguna forma decir, bueno, a ver, ¿qué parte tengo yo en el asunto? Y desde ahí también tomar compromiso y responsabilidad respecto a lo que no hice. Entonces, desde ahí sí que es verdad que uno puede empezar a trabajar esta parte de culpa y responsabilidad. Pero sobre todo, es dar ese paso que tiene mucho que ver con la valentía de ser uno mismo, de poder decirle al otro, mira, desde mi punto de vista, o yo creo, o yo veo, o para mí es importante, para mí es esencial, y poder iniciar esa parte de diálogo externo. Porque si no se dice nada, es imposible tampoco que podamos exigir al otro o a los demás que adivinen lo que está pasando ahí dentro. Definitivamente, pero siempre hablando de responsabilidad, no de culpa, porque estamos viendo que Exactamente, la culpa es, a ver, es una tontería, que nos puede servir para trascenderla, pero una vez trascendida, es absurdo que la tengamos ahí, ¿no? Es como, digamos, la rueda para el ser humano ha sido un invento maravilloso,
pero si queremos ir más rápido tenemos que volar. O sea, tenemos que despegar, dejar la rueda que nos hace impulsar, pero al mismo tiempo nos ancla a la tierra y volar. Esto es lo mismo, ¿no? La culpa puede ser muy funcional en cierto momento. ¿Entiendes que ya no sirve más? Hay que pasar a otra cosa. Pero bueno, hablando de pasar a otra cosa, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a presentarnos, Claudia, para que la gente sepa qué hacemos, dónde nos puede contactar y qué herramientas tenemos. ¿Te parece bien? Vale, me presento, sí. Vale, pues yo soy Claudia Martínez Llobet, soy psicóloga integrativa, especialista en trauma. Tengo la consulta aquí en Barcelona y atiendo online y presencial. ¿Vale? Entonces, mi manera de trabajar es una manera holística, donde integro aspectos cognitivos, afectivos, transpersonales, físicos y sobre todo trabajo mucho desde el cuerpo, ¿no? Porque es importante crear un vínculo entre la mente y el cuerpo, ya que cuando tenemos un trauma nos desconectamos del cuerpo. Entonces, estas sensaciones fueron tan abrumadoras cuando algo nos sucede que se quedó esa energía dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los animales salvajes no tienen traumas. ¿Por qué? Porque o luchan, o mueren, o huyen, o se congelan, se hacen los muertos. Y luego cuando vuelven a la actividad normal, hacen unas sacudidas, los animales, donde hacen esa descarga y consiguen volver a la normalidad, ¿no? Nosotros, como no hacemos estas descargas, esta energía nos desregula el sistema nervioso y es cuando tenemos pues, ansiedad, insomnio, no podemos dormir, ¿no? Todas estas sensaciones desagradables, ¿no? Y bueno... Y Claudia, la gente, porque aquí hay un punto importante, porque hay personas que dicen, no, yo no tengo traumas. Digo, cuidado, hay traumas que recuerdas y hay traumas que escondes no y que están recuerdas. inconscientes, ¿no? Exacto, exacto. O sea, el cuerpo es como la caja negra de los aviones. Está todo registrado. Aunque yo no lo recuerde, el cuerpo sí que lo recuerda, ¿no? Y también pensamos que el trauma tiene que ser algo espectacular. O sea, que yo no tengo traumas porque no he tenido ni un accidente, ni una explosión, ni una violación. No, puede ser cualquier pequeña cosa que yo de pequeño necesité algo y mis padres me dijeron, cállate, me riñeron, no me atendieron y yo sentí que mis emociones no eran importantes. Y ya esto configuró como mi autoestima, ¿no? Por eso yo creo que todo el mundo tendría que revisarse el tema de los traumas. Claudia, y la gente que quiera, que le interese esto que estás haciendo, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde quieres que lo hagan? Bueno, me pueden escribir a través de mi web, que es www.terapiabcn.com. Y allí está mi teléfono, dirección, contacto, sale mi correo, que es, bueno, cmillobet@, es igual, mejor que lo miren en la web, que es más fácil. Y también, si no, pues a través del Instagram también estoy, que mi nick es @cmllobet, con B de Barcelona, _psicóloga. Y a través de ahí pues pueden seguirme, llamarme, coger hora, lo que necesiten. Perfecto, pues ahí tenemos la información e invitamos a la gente que quiera averiguar qué traumas tienes. No si tienes traumas, ¿qué traumas tienes? No, sí, porque el 100% de la población tiene trauma, o sea que no se salva a nadie, ¿no? Es que es la realidad, ¿no? Por eso digo que Sí. están los conscientes y los inconscientes. Exacto. Pues muchas gracias, Claudia. A ti. Claudia Kunga, ¿vamos contigo? Vale, pues bien, yo trabajo con yoga porque, como ha dicho Claudia, me parece súper interesante, queda todo ahí anclado en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, movilizar el cuerpo es la herramienta con la que yo utilizo, ¿no? Movilizar el cuerpo, emociones que quedan estancadas y el yoga, pues a nivel físico, eso. Luego, a nivel espiritual y mental, pues ya tenemos la meditación, que es como una toma de conciencia, de ser consciente de lo que puedo cambiar, actuar, y lo que no puedo cambiar, aceptarlo. Con lo cual, que es una lección de vida que, vamos, que nos puede llevar, pues, son muchísimas vidas. Y hago clases personalizadas, doy clases presenciales, hago retiros,
Luego, tengo también yoga terapéutico, entonces puedo hacer adaptaciones para quien tenga algún tipo de limitación o enfermedad, porque el yoga es accesible a todo el mundo y los beneficios se notan desde el primer día, es súper potente. A mí me llegó de casualidad. A mí, yo muy afortunada de haber encontrado el yoga, entonces creo que puede ayudar a muchísima gente. Y eso desde el punto de vista del yoga. Luego, como terapeuta del sonido, también aplico el sonido y la vibración de cuencos tibetanos a mis clases. Lo hago en forma de terapia, que es la terapia vibracional, que aquí en España pues, está comenzando ahora. Terapias en las que se tumba al paciente, se le ponen cuencos encima y alrededor, y por efecto de resonancia, vibración, se van rompiendo esos bloqueos, se va abriendo y se va trabajando también con diferentes notas. Los sonidos graves relajan, los agudos activan. Entonces esa terapia es súper potente, vamos, el sonido en sí también se hace cantando mantra y tal, pero yo trabajo con el tema de los cuencos, gong, también hago conciertos, me puedo desplazar y luego también trabajo, es que como el sonido me parece tan potente, pero también utilizo el Reiki, ¿vale? Entonces eso sería quizá a nivel presencial mejor la terapia y la clase de yoga, aunque también se puede la hago online, pero luego a nivel de distancia, pues sabemos que el Reiki trabaja también a distancia enviando energía. Entonces también trabajo con eso, si hay alguien que pueda necesitarlo. Y mi página web donde localizarme, vedana.es, donde está todo lo que hago. Y ya está, no me quiero enrollar más, que luego no dejo Ok. tiempo más. Pues muy importante, yo siempre lo digo, el yoga tendría que ser como otras cosas, como la Sí. meditación, la respiración, el acompañamiento psicológico emocional, tendría que ser obligatorio. Eso sí tendría que ser obligatorio y no las estupideces que ponen en las escuelas. Pero bueno, Gunga, invitamos a la gente que le haga falta que te contacte, ¿vale? Además, lo del sonido, qué importante, porque a mí hay gente que me pregunta, oye, pero el sonido, ¿qué tontería es eso? Digo, recordad que somos frecuencia, al final somos frecuencias. Pero bueno, lo iremos descubriendo. Sí. Carolina, ¿vamos contigo? Sí, a ver, yo soy astróloga y terapeuta floral, combino ambas herramientas, terapeuta floral y la terapia floral evolutiva. Entonces, lo que trabajo sobre todo, como os he dicho, hago formaciones, formaciones para formar astrólogos profesionales, o hay muchísima gente que simplemente estudia para saber de sí y poder ayudar también a su propio entorno a saber de sí. Mi trabajo se basa mucho en ese proceso de reconocimiento de lo que soy. Entonces, desde ahí podríamos decir que la carta natal es como una especie de estructura energética que me marca una especie de quizás modelo de comportamiento. Un modelo de comportamiento que me está hablando de un campo de experimentación que vengo a vivir a este plano, en el que en algunos momentos puedo estar actuando de un lugar más bloqueante o limitante, pero que al mismo tiempo podríamos decir que hay una cualidad, una virtud inherente que de alguna forma es lo que el alma viene a explorar. Entonces, desde ahí sobre todo cuando yo trabajo con alguien o lo que hacemos a nivel de carta es reconocer qué pasa dentro de mí. Entonces, reconociendo qué pasa de mí en determinadas circunstancias, puedo tener la oportunidad de actuar desde un lugar diferente. No se trata de evitar vivir experiencias, no se trata de evitar vivir la vida plenamente, sino que se trata de vivirla con consciencia o con conciencia, desde ahí. Entonces, desde ahí siempre hay una posibilidad de poder actuar desde un lugar más diferente, más acorde a yo diría que a un aspecto de ti que te transmita más serenidad, un estado de serenidad. Todo eso lo trabajo en consulta, lo trabajo también en formación, lo combino con la terapia floral, con los 38 remedios de Edward Bach, trabajado desde un punto de vista alquímico, como una herramienta de sostén de la información que se mueve en consulta, porque muchas veces en consulta, en formaciones, muchas veces vas ay, sí, lo tengo muy claro, pero la cabra tira al monte, entonces a las 2 o 3 semanas vuelven hábitos antiguos, vuelven otra vez cosas antiguas que están ahí muy ancladas, y con los remedios florales es verdad que ayuda a sostener esa información y que se pueda coagular un nuevo hábito de comportamiento dentro del entorno que tenía.
Entonces, todo eso lo trabajo, lo pueden encontrar en mi página web, www.astroinatura.com, junto con todas las actividades que hago. Trabajo online, porque es verdad que para la astrología en ese sentido es súper agradecido trabajar online, porque todo se queda grabado en el vídeo, entonces lo puedes escuchar todas las veces que tú quieras, tenerlo para la posteridad. Y me gusta mucho trabajar que la astrología se la lleven puesta, o sea, se la lleven incorporada. No significa valorar en uno mismo lo que está bien o lo que está mal, o he cometido un error o no he cometido un error. Simplemente se trata de ir reconociendo un poco qué me hace estar en paz y qué me quita esa paz. Okay. Pues Entonces, muy desde ahí es de interesante, donde yo Carolina. planteo. Muy interesante lo que haces. Y por supuesto, invitamos a la gente que quiera, que le dé curiosidad, porque todo esto al final, uno puede opinar si sí o si no, pero hasta que no te metes, hasta que no experimentas, hasta que no lo pruebas, no puedes saber realmente qué tan bien te va a funcionar, que yo estoy seguro que nos puede sorprender a muchos, ¿no? Cuando nos metemos en este tipo de terapias o acompañamientos. Carolina, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Y vosotros. pues si os parece bien, vamos a dudas y comentarios de los oyentes. Nos dice Belén de Gijón. Yo cuando a veces le levanto la voz o castigo a mi hijo, me siento yo peor que él. Pero ¿por qué me siento así si sé que se lo merece? Esto entra totalmente en lo de la culpa, ¿no, Kunga? Sí, sí, sí. Pero bueno, también, por supuesto que hay que distinguir entre lo que es el comportamiento, qué es lo que tú, para la convivencia, lo que se requiere, ¿no? Que se respeten unas normas. Y luego también hay que ver que no hay un factor, lo que es egoico, ¿no? Desde lo que me salgo yo con la mía, la razón, tienes que hacer lo que yo diga porque yo soy tu madre o yo soy tu padre, ¿no? Entonces es como un equilibrio también en eso. Oye, mira, convivimos y tienes que recoger esto, tienes que hacer esto. Me refiero a cosas cotidianas. Por favor, tal, hablarle como una persona adulta, pero no tampoco hablar desde un punto de vista jerárquico como tienes que hacer lo que yo diga, porque, bueno, en fin, y te riño y es que sé que te lo mereces, ¿no? Bueno, cambiar un poco la forma de cómo enfocarlo, ¿no? Un poco hablando en armonía. Esto Sí, creo que podríamos trabajar de esta manera, podríamos hacerlo tal, porque hay que convivir dentro de la misma casa. Entonces cambia claro. un poquito el enfoque, porque probablemente esta mujer haga esto porque lo hayan hecho con ella, que antes no había educación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pero es que además, Claudia, comentando lo que está diciendo Kunga, es que esto que nos cuesta mucho decir que no, poner límites, como si fuera malo o necesitamos pedir permiso, pero vamos a ver, habrá que poner límites y decir mm, que no cuando hay que decir que no, mm, ¿no, Claudia? Sí, sí, claro, 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 súper importante, ¿no? Pero es como que no nos permitimos a veces poner el límite porque me siento mal, porque qué egoísta si digo que no a alguien, ¿no? O sea, si me piden algo he de decir sí, ¿no? Porque es lo que se espera, ¿no? De mí, yo tengo que ser buena, ayudar a los demás y si me piden algo no me puedo permitir, ¿no? El decir que no, porque si no me siento mal, ¿no? Y ahí Claro. es cuando entramos en el bucle, ¿no? Pero esto es como todo en la vida. Yo tengo amigos que hemos trabajado esto porque uno de sus problemas era precisamente ese, ¿no? O sea, no sé decir que no, me cuesta mucho trabajo, me siento muy mal. Y eso se trabaja hasta que llega un momento que dices que no con toda la naturalidad, ¿no, Carolina? Si tienes que decir que no, o sea, no se trata de decir no a todo, no. Si no estás de acuerdo, si no vibras, si no te interesa, di que no y fuera culpa, ¿no, Carolina? Sí, bueno, lo que quería puntualizar una cosa que ha dicho antes Kunga, además de todo lo que ha dicho también, el hecho de la idea que tengo de ser buena o mala madre. Eso muchas veces también juega en contra de la propia madre. Y mm. desde el punto de vista astrológico, la madre y el padre que tenemos son la madre y el padre perfecto para vivir las vivencias que necesitamos. Y respecto a lo que dices de la culpa, volvemos otra vez a lo mismo, es que es el mundo afectivo. Entonces, si digo que no, me van a volver a llamar, no me van a volver a llamar. Si hago las cosas de otra manera diferente, van a volver a contar conmigo, no van a volver a contar conmigo. Y eso muchas veces genera que hagas muchísimas cosas que luego cuando vuelves a casa piensas, pero ¿para qué lo he hecho? ¿Para qué sentido tenía? Lo bueno es que con el tiempo parece ser que todos nos vamos dando un poco cuenta y cada vez vamos manteniendo más aquella gente que nos aporta o aquellas cosas Claro. que Por eso es vemos importantes. importante en estos temas simplificar mucho las cosas. Porque lo que estás diciendo es que si le digo esto, si le digo lo otro, me va a decir, a ver, tú no controlas lo que va a pasar afuera. Tú haz lo que tienes que hacer, lo que tú crees que tienes que hacer, lo que vibre contigo y que pase lo que tenga que pasar.
Porque si no, claro, no le puedo decir que no porque se va a enfadar, porque se va a ir, porque me va a dejar de llamar. Pues que se vaya. O sea, si no tiene que estar, que no esté. Lo que no puedes estar es actuando desde la hipocresía, la falsedad o cosas que no vibran contigo. O la Porque demanda de los demás. claro, es incoherente total. Y además, es que si tú me dijeras, vale, voy a actuar como los demás quieren y me voy a ganar a todo el mundo y todo el mundo me va a querer, vale, pues te lo compro. Pero es que al final haces lo que los demás quieres y es lo mismo. O te desvalorizan, o te denigran, o bueno, entonces ¿para qué, no? Entonces la invitación es como tú quieres y por supuesto no sientas culpa. Vale, nos dice no, Pablo de Barcelona. Yo creo que muchas veces fingimos sentirnos culpables, pero no nos hacemos responsables, que es lo que deberíamos hacer cuando nuestros actos tienen consecuencias. Pues lo que estábamos hablando, ¿no, Kunga? Ese juego de me siento culpable, pero me escondo, ¿no? Pero no te Sí. escondas. Sí, me quedo anclado ahí un poco en la culpabilidad, el regodeo, pero no paso a la acción, ¿verdad? Ese sentimiento infantil de me han herido y tal. Entonces, es una posición pasiva que te queda ahí anclada y de no cambio, de permanencia ahí en ese mismo punto. Cada uno, pues, al final la vida te pondrá en la tesitura en la que tengas que actuar, si no antes, después. Entonces, Además, en el tema de responsabilidad, Kunga, no sé si estás de acuerdo, uno se puede escaquear a nivel superficial, sí, mundano, de la culpa, digo, de la responsabilidad. Pero a nivel universal, no te vas a escaquear de la no, responsabilidad. Eso te la vas a claro. comer con predita. Sí, 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 sí. Al final es que todo acto tiene una consecuencia. Entonces, pero no se trata de un castigo, sino a nivel de que los actos, o sea, pues eso, estamos todos conectados y tienen un acto llama a otro y una energía llama a la otra. Entonces, sobre la marcha, las personas que no quieran ser responsables, pues quizá, pues, yo creo que todos hemos tenido ese punto y a veces lo tenemos. Entonces, pues, es Mira, Kunga, necesario que vivamos eso para cambiar, ¿no? los que no se quieren hacer responsables, que piensen, que tengan la ilusión de que no se hacen responsables. Pero al Sí. final, cuando lleguen las cuentas, tú te vas a comer esa responsabilidad, quieras o no. Vale, nos dice Lorena de Murcia. Yo he hecho cosas las cuales me arrepiento y no sé cómo dejar de sentirme culpable. Cada vez que lo pienso me siento fatal. Ya me resigné a sentirlo así. Carolina, ¿qué piensas de esto? ¿Qué es lo que estábamos comentando, no? Bueno, ahí muchas veces lo que pasa es que entramos en bucle y yo diría que muchas veces es porque incluso el reconocer esa parte que nos ocultamos a nosotros mismos o que no nos gusta de nosotros mismos nos cuesta mucho. Entonces, al final, uno también tiene que ser responsable y asumir el compromiso de cuando ha hecho las cosas mal y afrontarlas. Precisamente desde ese punto es de lo que te libera. Entonces, hay veces que nos quedamos en unos bucles de no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, pero es que desde ahí estamos huyendo de algo, no se está trascendiendo. Entonces, antes o después eso te salpica. También es verdad que está el papel de víctima, que de alguna manera hay veces como que reconforta porque no asumo la responsabilidad de nada, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, pero vuelvo otra vez a lo mismo o a lo que antes estábamos comentando. Antes o después eso se da la vuelta. Entonces no se puede permanecer demasiado tiempo ahí porque la incomodidad interna es tremenda. Bueno, a veces la hay, a veces no. Yo conozco gente que es completamente inconsciente, que hace así, sí, pero yo... Y se van así. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? A nivel universal tú te puedes ir como quieras, pero la responsabilidad es tuya y esa te la vas a llevar. Vale, pues tenemos más preguntas y más comentarios, pero no más tiempo. Así que, Claudio Martínez, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, a vosotras. Kunga, Dechen, gracias por estar en otro programa más. Gracias a vosotros y a vosotras. Y Carolina, gracias también por compartir el programa de hoy y tus experiencias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, los que nos estéis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.